Hermano, que el Señor les bendiga en esta tarde, noche. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Si está contento porque está aquí, diga con gloria a Dios. Amén. Y denle la mano al que está al lado suyo en esta noche. Amén. Y le voy a pedir, hermano, que abra la Biblia de una vez en Hechos 5, 17 al 26. Dice la palabra de Dios: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, puestos en pie en el templo, a hablar al pueblo todo el mensaje de la vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegó el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Incline su rostro en esta noche para poner esto delante del Señor, esta enseñanza. Padre, reconocemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, Padre. Reconocemos, Señor, tu majestad. Reconocemos, Señor, que tú sigues obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Padre, en esta tarde, Señor, pongo delante de ti, Señor, esta enseñanza que se va a llevar a cabo, Señor. Que tú seas obrando, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Quita de mí, Señor, todo aquello, Padre, que sea mío, Señor. Que seas tú hablando, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Tome su asiento, hermanos, en esta noche. Seguimos con el estudio de Hechos. Gloria a Dios. Y seguimos con esto, hermanos. En esta noche le he titulado por tema la más persecución contra la iglesia. ¿Verdad? Hemos venido viendo algunos estudios acerca de Hechos y varias cosas han sucedido hasta este momento, ¿verdad? Después de Pentecostés, hermanos, el mensaje de la resurrección de Jesucristo se esparció por todo Jerusalén, que fue lo que les había dicho el Señor Jesús, ¿verdad? Les había dicho que serán mis testigos. ¿Dónde primero? En Jerusalén, después en Samaria, y les da, tan grande fue ese mensaje que llegó hasta nosotros, hermanos. Y ese mensaje, ese evangelio del Señor está aquí en la palabra, en su palabra. Después hay señales, hay maravillas que acompañan la predicación de la palabra, hermanos. Y nadie podía negar que Dios estaba obrando, hermanos, de una nueva forma, de una nueva manera en su antiguo pueblo, que era Jerusalén, que era el pueblo judío. Pero no todos estaban contentos con el éxito de la iglesia, ¿verdad? Ya los habían ya los habían arrestado a estos hombres. Y había algunas personas que no estaban tan contentas. En nuestros días también hay personas que no están contentas cuando predicamos, cuando les hablamos del Señor, ¿verdad? Los religiosos, sobre todo, se habían opuesto, hermanos, al ministerio de Jesús. Aquellos que le habían crucificado, ¿verdad? Ahora están persiguiendo a la iglesia, están persiguiendo a los apóstoles. Jesús les dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. El Señor les había dicho eso. También el Señor les dijo: cuando los saquen de la sinagoga, cuando los expulsen, dice una versión, de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará
que rinde servicio a un Dios, a Dios. Y esas palabras que les había dicho el Señor se estaban cumpliendo, hermanos. De hecho, vamos a estar viendo a través de todo el libro de Hechos algo tremendo acerca de la persecución. No llegamos todavía, hermano, ni a la mitad de lo que viene en cuanto a la persecución de la iglesia, ¿verdad? Era el antiguo conflicto entre la verdad viva y la tradición muerta. ¿Cuántos venimos, hermanos, de una iglesia, una doctrina donde se le inculca a uno por tradición, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, vengo de allá, pero esa tradición está muerta. ¿Por qué? Porque se adora a los ídolos. Sin embargo, en Cristo venimos a tener vida, y ahorita lo vamos a ver. Entonces había ese mismo conflicto entre la verdad viva y una tradición muerta, que era la ley. El mártir inglés Hugo Latimer dijo: siempre que veas persecución, hay más probabilidad de que la verdad esté del lado del perseguido. ¿Sí? Y aquí, hermanos, empezaba a verse más la persecución por parte de los líderes religiosos hacia la iglesia, hacia los apóstoles, ¿verdad? Pero veamos algo aquí, y vamos a estar hablando acerca de la motivación de parte de los saduceos. Vamos a estar viendo quién eran los saduceos y vamos a ver cuál fue la motivación de estos hombres por el cual ellos se llenaron de ira y vuelven a arrestar a los apóstoles. Veamos el versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Hay una versión que dice envidia, ¿verdad? Pero se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. En este caso, hermano, vemos al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos llenos de ¿qué? De celo, ¿verdad? Estos líderes religiosos, hermanos, estaban llenos de celo, ¿verdad? Estaban celosos. ¿Cuántos son celosos? No se crean, no le voy a preguntar cuántos son celosos aquí, pero el celo, hermano, esta palabra celo viene del griego celos, pero con Z, celos. Esta palabra se puede usar de una forma positiva o se puede usar de una forma negativa, se puede usar de una forma favorable o se puede usar de una forma desfavorable. La forma positiva quiere decir el cuidado, el esmero, el interés que alguien pone al hacer algo. ¿Han oído la expresión, esta persona o yo tengo el celo por las cosas de Dios? Soy celoso de las cosas. ¿Sí la hemos escuchado esa expresión, hermanos? Bueno, esa expresión de celo no es que usted tiene envidia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, sino que usted se esmera, tiene el interés de predicar, de enseñar al Señor, pero no solamente eso, sino que se esmera en predicar una palabra que está aquí en la Biblia, hermanos. Una palabra que está dentro del contexto de la palabra de Dios. Ahora, la definición negativa en cuanto a los celos es envidia que alguien siente por el éxito que otro disfruta. Repito, esta es la forma desfavorable. Una envidia que alguien siente por el éxito de otra persona. Y eso es precisamente, hermanos, lo que los líderes religiosos sentían hacia los apóstoles. Ellos estaban envidiosos, sí, porque Pedro y los apóstoles, hermanos, ya habían ganado más respeto delante del pueblo, sí, del pueblo alrededor que estaba ahí en ellos. De hecho, había más de 8,000 personas ya que se habían convertido al evangelio en sus dos predicaciones. Y a esto le agregamos, hermanos, todas las personas que fueron sanadas, ¿verdad? Y que por causa de estos milagros, de estas maravillas, de estas señales, estas personas aceptaron el evangelio. Pero quisiera que fuéramos a Hechos 5:12, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 12.
Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos, ¿qué? Unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Estaban predicando ahí es donde están predicando, ahí es donde los agarran, ¿sí? Dice el versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, dice, el pueblo los tenía en gran estima. El pueblo ya empezaba, hermanos, a respetar a estos hombres. Dice el versículo 14, y más que creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían, dice la palabra, constantemente al número de ellos. Entonces, hermanos, el evangelio se estaba expandiendo ahí en Jerusalén. Pero empezaron en el puro corazón de los judíos, que era el templo. Ahí empezaron a predicar, empezó a predicar Pedro, pero ahí enseñaban la palabra de Dios. La diferencia estaba, hermanos, en que estos líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos. Como eran los líderes, eran los que maestros, los líderes, los escribas y los ancianos y sacerdotes, etcétera, ellos demandaban respeto y reverencia hacia ellos. Pero como entró el evangelio de Jesús, empezó a tomar, empezó a expandir el evangelio de Jesús ahí. Estos hombres sintieron celos, sintieron envidia de los apóstoles, envidia más bien del evangelio de Jesús. Ahora, la meta de los apóstoles, hermano, no era lograr ese respeto o reverencia para ellos. Ellos lo único que querían es predicar el evangelio y darle toda la gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, hay personas, hay predicadores que quieren que los trate a ellos como Dios, ¿verdad? Y a veces, inclusive a ciertos líderes se nos puede subir ese orgullo religioso. Pero recordemos una cosa, hermanos, que somos ¿qué? Esclavos. Somos esclavos, somos siervos de Jesús. Eso es lo que somos. No está en nosotros, no es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios dice. Y veamos esto en cuanto al sumo sacerdote. Se dice que durante la época del ministerio de Jesús, hermanos, tanto había un sacerdote, Anás, y había también su yerno que se llamaba Caifás. Anás había sido sacerdote del año 6 al 15, ¿sí? Después de Cristo. Y después de ahí viene Caifás, que fue sacerdote del 18 al 36 después de Jesucristo. Y en este momento Caifás estaba de sumo sacerdote, obviamente junto con su ahí andaba también su suegro, amén. ¿Cuántos aman a sus suegros, hermanos? Nomás dos. Gloria a Dios por los suegros, hermano. Diga amén, si no se la va a perder. ¿O no está la esposa aquí? No se crea. No. Amemos a nuestros suegros, hermanos. Y no porque está aquí mi suegro, pero yo amo al suegro. Amén. Gloria a Dios. Sí, si no en la casa vas a ver, Ismael, ahorita que lleguemos. No va a haber café con donas, ¿verdad? Pero estaba aquí Anás, hermano, que había sido sumo sacerdote, y en ese tiempo estaba Caifás. Oficialmente Anás había sido ya sacerdote, pero estaba Caifás ahí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermano, cuando ya habían sido sumos sacerdotes, los mismos miembros del Sanedrín los respetaban a estos hombres. Respetaban a su autoridad aun cuando ya habían sido quitados de su puesto. Entonces, durante el ministerio de Jesús y la primera parte de Hechos, vamos a ver un término que se llama principales sacerdotes, que se refiere tanto a Anás como a Caifás, al suegro y el yerno, ¿verdad? De hecho, hay dos lugares, hermanos, en donde se menciona esto, pero uno de ellos está en Hechos 4:5. Hechos 4:5 y dice: y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Versículo 6. Estaban allí, ¿quién? El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todo lo que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Entonces había cierto respeto ahí por el sumo sacerdote o aquellos que ya habían sido sumos sacerdotes. Esos también serían los principales sacerdotes, hermanos, que dieron autoridad
a Saulo de Tarso para arrestar y maltratar a los cristianos. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Pablo. Aquí vemos también que hay otro grupo aquí, el grupo de los saduceos, ¿verdad? Hay algo curioso, hermano, porque si vemos la Biblia, si leemos toda la vida del Señor Jesucristo, los fariseos, que es otro grupo, fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor. Algo interesante aquí. Los fariseos, este grupo de gente fue el que dirigió la persecución contra el Señor Jesucristo. Pero los saduceos ahora, hermanos, están dirigiendo la persecución contra la iglesia del Señor, contra los apóstoles, contra lo que ya se estaban convirtiendo. Una diferencia entre estos dos grupos, hermano, entre los fariseos y los saduceos, era que los saduceos no creían en la resurrección. Y era precisamente eso de lo que se estaba hablando. Ese era el evangelio de Jesús, que había resucitado entre los muertos. Entonces, como en la persecución anterior, hermanos, la oposición primeramente surgió de los saduceos. Y ahorita vamos a ver quiénes eran, ¿verdad? ¿En qué más creían? Pero en Hechos 4:1 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Pero ¿quiénes eran estos mentados saduceos, hermanos? Los saduceos eran los miembros de la clase alta de aquel tiempo. Eran ahora sí de la élite, de caché, ¿verdad? Pero también, hermano, tenían cargos públicos en aquel tiempo. Pero miremos esto en lo que no creían estos hombres. Estos hombres no creían la resurrección del cuerpo. Estos no creían la inmortalidad del alma. Estos hombres tampoco creían la existencia de los ángeles. Y ahora, recuerde esa parte, porque más adelante, hermanos, esto viene a enlazarse con esto de los saduceos. Que ellos no creían la existencia de los ángeles. Ahora, hermano, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Buena pregunta. Hechos 23:8 dice, pero los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Ellos literalmente, hermano, tomaban el ojo por ojo. Así era. Y apoyaban el castigo físico y la pena de muerte en lugar de arreglar algo monetariamente. Pero eran estos hombres este grupo, los que se levantaron aquí. Entonces los apóstoles fueron arrestados por segunda vez, hermanos, y llevados, dice aquí la Biblia, a la prisión pública. ¿Sí? Esta vez no solo fue Pedro y Juan, sino a todos los apóstoles, los agarraron y se los llevaron. Esta cárcel, hermano, que pertenecía al Estado, dicen los historiadores que no era una cárcel como a veces vemos, ¿verdad? Con barras y todo esto. Según algunos historiadores dicen que era un hoyo donde los aventaban y ahí se quedaban. No había baños, hermanos. Entonces ahí se quedaban. Ya se imaginará usted lo tremendo que pasaba todo esto ahí, ¿verdad? Regularmente se ponían con más gente ahí. Entonces, estos hombres, hermanos, fueron puestos en este lugar. Probablemente ahí con tanta cosa, con tanto olor, tal vez había ratas, cucarachas, etcétera, etcétera ahí. Pero ahí estaban esos hombres, y estos hombres estaban esperando el veredicto, hermano, del concilio. Pero algo tremendo ocurre en esta cárcel. Y esto lo vamos a ver. Vamos a ver el método de liberación. Vaya conmigo al versículo 19. Dice, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Dijo, id y puestos en pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Notemos que dice aquí, hermano, número 1, un ángel del Señor. No fue el ángel del Señor, fue un mensajero de parte de Dios para hacer este acontecimiento, ¿sí? Para liberar a los apóstoles. Dice que ¿cuándo fue que fueron liberados? ¿Durante la qué? Durante la noche.
vino el ángel del Señor, abre las puertas de la cárcel y saca a los apóstoles de ahí. Ahora, note aquí cómo vamos, ya cuando lleguemos al versículo, si es que llegamos al versículo donde este grupo de gente, los judíos, se perturban, hermanos, por lo que vamos a ver ahorita. Un ángel del Señor. Los saduceos no creían en qué, en los ángeles. Sin embargo, un ángel del Señor viene y lo saca. Había un propósito aquí, ¿sí? Fue un mensajero celestial de parte de Dios, hermanos, quien libera a los apóstoles de la cárcel. Dice que fue durante la noche. Dice también que fue, hermanos, que abre las puertas de la cárcel y los saca. Ahora, esta era una similitud con la experiencia de Pablo y Silas. De hecho, si leemos todo el libro de Hechos, hermanos, vamos a ver muchas similitudes entre cómo expresa Lucas a Pedro y cómo expresa Lucas a Pablo, en diferentes circunstancias, pero similares, ¿verdad? Si vamos a Hechos 16:26, dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, en muchos aspectos, hermano, la vida de Pedro es paralela a la vida de Pablo. Ahora, no solamente abrió las puertas, sino que también, ¿qué hizo este ángel del Señor? Los sacó. ¿Verdad? Hoy vemos historias, hermanos, de hecho algunas reales, ¿verdad? Donde alguien sacó a alguien de la cárcel y escuchamos, se fugó fulano de tal de la cárcel, ¿verdad? Aquí estaba pasando lo mismo, hermanos, más que era un ángel el que los estaba sacando. Pero hay un propósito, ahorita lo vamos a ver. Este ángel los guió hacia la salida de la cárcel, hermanos, y les dio algunas instrucciones. Pero aquí la palabra sacar viene del griego exago, que quiere decir conducir o guiar. O sea, no fue nomás se abrió la puerta y dice: órale, córranle, antes de que vengan los soldados, los alguaciles. No, los guió hacia afuera. ¿Sí? Entonces los apóstoles no habían sido liberados, hermanos, para correr. Por eso digo que hay un propósito en eso. Todo lo contrario, el ángel del Señor les dice algo en el versículo 20 y es una orden para los discípulos. Les dice el propósito por el cual ellos estaban siendo liberados. Dice: id y puestos de pie, ¿dónde? En el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Dos cosas les dice: id y hablad. Vayan y sigan hablando de Jesús. Vayan y sigan predicando el evangelio de Jesús. Vayan y sigan diciendo todo el mensaje de esta vida. Es exactamente, hermano, lo que les está diciendo aquí. Les dice: vayan y prediquen, vayan y enseñen, hablen al pueblo. Pero lo más tremendo es que los manda al mismo lugar de donde los agarraron ahí. Le dice: pero umai la leo pas rema. Hay una versión que dice: hablen y enseñen todas las palabras de esta vida, ¿verdad? Exactamente, hermano, lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Están haciendo su labor, están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo lo que el Señor les mandó hacer, ¿verdad? Vaya conmigo a Mateo 28, versículo 29 en adelante. Note que el ángel le dice: vayan y enseñen, vayan y hablen, sigan hablando. Pero veamos esto, porque el Señor ya se los había dicho anteriormente. Versículo 19 dice, la primera palabra que está en su Biblia, ¿qué dice? Id, ¿verdad? Id. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, la primera palabra. Enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Exactamente lo que el Señor les dice aquí, les dice el ángel ahí, los saca y les dice esto: vayan y prediquen. Había una misión, hermano, de evangelización en esa iglesia primitiva. La pregunta es, ¿sigue habiendo esa misión para la iglesia de hoy? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque es la misma palabra, ¿verdad? Todavía necesitamos que el Señor nos dé valor, hermano, para hablar de Jesús, que nos dé valor para predicar la palabra y no predicar cualquier cosa que se nos venga a la mente, la palabra de Dios. En su narración, Lucas agrega esto, que todo el mensaje de esta vida. La Reina Valera dice las palabras de esta vida. La Nueva Traducción Viviente dice este mensaje de vida. ¿Cuántos están vivos aquí, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos vivos. Gloria a Dios que podemos respirar, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos vivos? ¿Verdad? Es la pregunta. Dijo alguien en cierta ocasión: vivimos 2 veces, morimos 1 vez. ¿Verdad? O nacemos 2 veces, moremos una sola vez. Nacemos una sola vez, morimos 2 veces. ¿Verdad? Obviamente nacemos en lo físico y nacemos de nuevo en el Señor, pero nuestro cuerpo se queda aquí. Pero aquellos que nacen nada más una sola vez tienen 2 muertes, la física y la eterna. La palabra vida, hermanos, indica el mensaje de salvación de Cristo. La palabra vida viene del griego zoe, con Z, zoe en inglés, o zoe, no sé cómo se pronuncia en inglés. Pero esta palabra vida significa vivir, significa vida, significa tener vida, significa seguir viviendo. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, todo el mensaje de esta vida, hermanos, es todo el mensaje de Jesucristo. Él es el que nos da vida. ¿Qué le dijo a Tomás? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, le dijo a Tomás. Pablo le dice a Timoteo: yo soy apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. El mismo Pedro reconoció, hermanos, dónde estaba la vida. Juan 6:68 dice: Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, hermano, es el único que da vida. Él es el único en que podemos decir realmente: yo estoy vivo. Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Primera de Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta, ¿qué? Vida está en ¿quién? En su Hijo. El Señor mismo dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y la tengan en abundancia. Déjenme le digo algo: si no tiene a Cristo, está muerto. Soy medio fuerte eso, ¿verdad? Pero Cristo es la vida, hermanos. Sin Cristo estamos muertos. Ese mensaje del cual el ángel dice: vayan, no corran, vayan al mismo lugar ahí donde los agarraron, se me van para allá y se ponen a hablar el mensaje de esta vida. Se ponen a seguir hablando de Jesucristo, seguir hablando del evangelio de Jesús. Prediquen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hicieron los apóstoles, hermanos, ante esta instrucción del ángel? ¿Sí? Versículo 21. Dice: habiendo oído esto, ¿esto qué? Esa orden que les había dado el ángel, ¿verdad? De ir al mismo lugar y predicar. Dice: habiendo oído esto, entraron, cuando a la siguiente semana, 2 meses después, en cuanto son sacados, hermanos, dice la Biblia que entraron al amanecer. ¿Dónde entraron? En el templo y
enseñaban. Tremendo esto, hermanos. Oyeron, actuaron, regresaron a ese mismo lugar. Ahora, el hecho de haber sido liberados, hermanos, de manera sobrenatural aquí, no implica que serían encarcelados nuevamente o que no implica que serían liberados nuevamente. No siempre el Señor los iba a liberar de sus dificultades. Y esto lo vamos a ver más adelante. No siempre el Señor nos va a librar, y esto aplica a la iglesia de hoy en día. Sí, no siempre el Señor nos va a librar de ciertas dificultades. No siempre el Señor nos va a sanar, hermanos. Pero aún así tenemos que reconocer que Él es soberano, que Él es grande, que no importa lo que pase, yo voy con el Señor. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. De una forma u otra tenemos al Señor con nosotros, tenemos vida, esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Pero a veces el Señor no va a sanar, a veces el Señor no nos va a sacar de esta dificultad. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Esteban, hermanos. No siempre el Señor les liberó a estos hombres de las dificultades. Cuando ellos oraron, ¿qué fue lo que oraron? Señor, quítanos esta dificultad. No. Cuando ellos oraron, hermanos, ellos pidieron, Señor, permite que prediquemos tu palabra con valor. Que no importa lo que pase, Señor, permítenos predicar tu palabra. Mateo 5:10, hermanos. Dice la palabra de Dios, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Doble bendición, súper bendecido, ¿verdad? Bienaventurados, ¿quiénes? Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados, otra vez, bienaventurados seréis cuando ¿qué? Cuando os insulten, cuando os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. A veces declaramos o decimos, hermanos, en Romanos 8:17, dice, y si hijos también, ¿qué? Herederos, ¿verdad? Oh, yo soy un heredero de Dios y soy coheredero con Cristo, gloria a Dios. Pero se nos olvida la segunda parte, si en verdad padecemos con Él. Entonces empezaba, hermanos, una persecución a la iglesia tremenda que se empieza a grabar cada día más de aquí en adelante. Y ya después del versículo 7, donde le pasa a la muerte de Esteban, hermanos, se empieza a expandir el evangelio, ya no en Jerusalén, sino se empieza a expandir más allá de Judea. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y esto era exactamente, hermano, lo que los apóstoles estaban haciendo, glorificando a Dios, glorificando al nombre del Señor. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. No importara si los agarraran, no importara que los matasen, que ellos seguían haciendo la voluntad de Dios, que era predicar el evangelio. Y gloria a Dios, hermanos, por ese evangelio que llegó entre nosotros. Gloria al Señor por eso, que nos libertó. Gloria al Señor por este evangelio que fue predicado a nosotros, que nos sacó de las drogas, que nos sacó de la idolatría. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por este mensaje de vida, que nos da vida, que tenemos seguridad cuando pasan dificultades. Tal vez no las quite el Señor, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Podemos sentir su presencia cuando pasamos por dificultades. Entonces veamos esta escena aquí, hermanos. Se les prohíbe predicar acerca de Jesús. Ellos siguen predicando. Los encierran la primera vez. Van y cuentan a los demás y piden en oración, ¿qué cosa? Seguir predicando. Que les permitiese predicar con más valor. Estos hombres son arrestados y puestos en una cárcel pública. Después viene un ángel del Señor y los saca de ahí. Le dice, vayan y sigan predicando, sigan enseñando en el templo.
el mensaje de vida. Y entonces van y entran en el templo y siguen enseñando el evangelio de Jesús, hermanos. Pero ¿qué pasa a continuación? Esto se pone más interesante, ¿verdad? Veamos la segunda parte del versículo 21. Dice la segunda parte: cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él, ¿okay?, convocaron al concilio, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Otra vez, el sumo sacerdote y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Los saduceos. Y empezaron a convocar, hermanos, a todo el Sanedrín, todos aquellos que se reunían para decretar ciertas cosas, ¿verdad? Llegaron a ese lugar donde se reúnen. Y dice la Biblia que convocaron a un concilio. Pero ¿quién era este concilio? Este concilio era el Sanedrín, hermanos. Se componía de 70 personas más el sumo sacerdote. Y en casos había, hermanos, donde iba también algunos que habían sido sumos sacerdotes, estaban ahí. Entonces, estas personas ordenan traer a los presos. Ojo aquí, los presos, ¿dónde están? Ya no están en la cárcel. ¿Dónde están? Están predicando, ¿dónde? En el templo. Y estas personas dicen, bueno, vamos a traer a los apóstoles. Ahorita van a ver cómo les va a ir a los apóstoles. Están allá guardaditos los apóstoles, tráiganlos ahorita para ver cómo les va a ir. Estas personas ordenan a traer, hermanos, a los apóstoles hacia donde ellos estaban, pero ocurre algo todavía más tremendo. Veamos el versículo 22. Veamos este asombro que pasa aquí. Dice el versículo 22, pero los alguaciles que fueron, ¿qué dice? No los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel, ¿cómo? Cerrada con toda seguridad, y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría todo esto. Esto parece como un poco cómico también, ¿verdad? Los soldados van, se les da la orden de que vayan y traigan los apóstoles, pero se llevan una sorpresa, que aquellos que habían encerrado no estaban. Y lo más tremendo, hermanos, es que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad. Los guardias de las puertas ahí estaban guardando ese lugar, pero no encontraron a nadie, hermanos, ¿verdad? Los apóstoles ya no estaban ahí. No se dice, no hay detalles acerca más de que todo el sistema de cómo salieron de ahí, hermanos. No había ese gas lacrimógeno que se usa hoy en día para incapacitar a las personas, ¿verdad? No había tampoco ciertas cosas que se usan hoy en día para dormir. Entonces, el ángel tampoco, el hermano, les dio algo ahí a los soldados para que dejen salir a los apóstoles. No, había un propósito en esto. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en los ángeles, pero un ángel del Señor va y los saca de ese lugar. Entonces se quedaron todos perplejos, dice la palabra. Y esto es irónico, hermano, que los saduceos no creían en los ángeles, sin embargo, fue un ángel del Señor quien los libró. Entonces los soldados van a traer a estos hombres. Entonces todo estaba en su lugar, pero la pregunta es, ¿cómo se escaparon? ¿Qué pasó? En inglés sería, what happened? What happened here? ¿Verdad? Eso está tremendo, hermanos. Está tremendo esto, porque vemos que aún en la dificultad, Dios cumple su propósito. Dice, entonces cuando oyeron lo que había pasado, el capitán de la guardia y los principales sacerdotes se quedaron, ¿qué? Perplejos. Y estaba el capitán de la guardia, hermano. Este cargo de capitán del templo era un sacerdote con cierto un alto rango, hermanos. En aquel tiempo estaba bajo el sumo sacerdote, pero era el jefe de los principales sacerdotes, este hombre, este capitán. Y a este se le dio la tarea de ¿qué? De guardar a estos hombres, de que no se escaparan. Pero ahora sí, ¿verdad? Ni cuenta se dio.
Y estaba también el grupo de los principales sacerdotes ahí también, hermanos. Y ya vimos un poco acerca de ellos. Estos sacerdotes fueron los mismos que van a dar más adelante la autorización a Saulo, hermanos, que después fue Pablo para arrestar y maltratar a los cristianos. Entonces, todos estos hombres se quedaron, ¿qué dice la Biblia? Al menos la versión de las Américas, dice que se quedaron perplejos. Del griego diaporeo, que significa con incertidumbre, significa con duda. ¿A alguien se le ha perdido algo, hermanos? A mí sí, no sé a usted, ¿verdad? Regularmente cuando el hombre le dice a la mujer, mi amor, ¿no has visto mis llaves? Pues búscalas, ¿verdad? Pero cuando a la mujer se le pierde algo, mi amor, ¿no has visto mis llaves? Le dice el hombre, pues ¿dónde las pusiste, mujer? Yo creo, a mí sí se me ha perdido algo, hermanos. ¿Se puede imaginar a estos hombres que pensaban que estaban ahí los apóstoles y de repente no están? Se quedaron perplejos, se quedaron como, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se los llevó? ¿Acaso vino alguien, alguien que vino y le pidió, los alguaciles ahí le pidieron una mordida para dejarlos salir, ¿verdad? O les dieron dinero a los alguaciles para que esos hombres salieran? O a lo mejor se hicieron amigos los apóstoles de algunos dirigentes del Sanedrín. ¿Qué pasó? Esos hombres se quedaron sin qué decir, hermanos. De hecho, Lucas usa varias veces esa palabra en sus escritos, tanto en su evangelio como en todo el libro de Hechos, palabra perplejos. Varias veces están ahí. Cuando el Sanedrín se reúne, hermano, temprano por la mañana, se perturbaron de eso, de escuchar de que aquellos hombres ya no estaban en la cárcel, estaban predicando en el mismo lugar donde habían sido aprendidos. El capitán y los principales sacerdotes estaban todavía más perturbados porque ellos eran los responsables de custodiar con seguridad a los presos, ¿verdad? Habrá todavía en nuestros tiempos, hermanos, que se escape alguien de la cárcel, ¿verdad? Y que se queden ahí o que les dejen salir. Sí hay, ¿verdad? Pero hay personas que se sienten mal y hay personas que no. Pero estos hombres estaban, ahora sí, que dicen, vamos a perder nuestro puesto. Ya no voy a ser capitán acá de la guardia del templo. ¿Qué van a decir de mí, verdad? Si yo soy aquí el segundo del sumo sacerdote y yo estoy a cargo de estos hombres, pero esos hombres ya no están ahí. ¿Qué irá a decir la gente? ¿Qué pasará? Se quedaron con esa incertidumbre, hermano. Se quedaron perplejos. Ahora, los predicadores o los apóstoles están de regreso en el templo predicando. Encuentran a los apóstoles en el patio del templo proclamando a Jesús, proclamando el evangelio de Jesús. Pero sigamos, hermanos, el versículo 25. Dice, pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Qué tremendo, que aquellos hombres que habían sido puestos están enseñando otra vez. Entonces, de cualquier modo, hermanos, si los prisioneros se habían escapado o habían sido sacados de ahí, ¿verdad? No iban a ir muy lejos, porque todavía tenían que seguir predicando en ese lugar. Entonces, mientras el Sanedrín o este grupo de gente estaba deliberando, hermanos, entra un mensajero para decirles que los apóstoles estaban otra vez en el templo enseñando al pueblo, cuando ya les habían dicho que no hicieran eso. Entonces, estas autoridades, hermanos, llegaron a esta conclusión o esta inquietante conclusión, hermanos, de que los apóstoles
tenían todavía más apoyo que ellos. Y ese era el gran celo que ellos sentían, que la gente les estaba respetando, que la gente se estaba convirtiendo. Y ellos, por su posición, por su orgullo religioso, por todo lo que ellos eran en cuanto a lo religioso y a lo político también, ¿verdad? Les llega este celo y les preocupa más a ellos todavía. Tal vez ellos pensaban, hermano, que estos apóstoles habían, no sé, hecho algo físico para salir de ahí, ¿verdad? Pero ya Lucas nos dijo qué fue lo que pasó ahí. Y esto es muy similar también, hermanos, a lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Si vamos a Mateo 28:11 en adelante, dice: mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia, noté aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Y qué hicieron esos hombres? Informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Estos hombres tenían un mensajero o un informante que iba y les decía todo, ¿verdad? Y después dice el versículo 12, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero. ¿A quién? A los soldados. Hermanos, si usted piensa que en nuestros países la corrupción es nueva, créame que no. La corrupción ya viene de años, hermano. Y aquí, si quiere un versículo que habla acerca de la corrupción, aquí está uno, versículos. Dice: después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero. ¿A quién? A los soldados, diciendo: hey, diles esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Wow. Porque el Señor ya no estaba ahí, el Señor ya había resucitado, pero la tumba estaba vacía. Por eso está pasando esto. Y si esto llega a oídos del gobernador, dice el versículo 14, nosotros le convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos toman el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, aquellos hermanos, estos hombres pensaron que alguien les pagó a los alguaciles para que salieran de ahí o algo, cuando ellos mismos habían hecho esto anteriormente. Entonces, ¿de qué otro modo para ellos? Porque ellos no creían en ¿qué? En los ángeles. Entonces, ¿cómo es que estos hombres, si todo estaba en su lugar, si las puertas estaban cerradas, si los guardias estaban ahí, cómo es que estos hombres salieron de ahí? Por eso les digo que había un propósito en cuanto a lo que pasa con este ángel del Señor. Entonces, ¿dónde iba a terminar todo esto, hermanos? Veamos el versículo 26. Entonces, dice el versículo 26, el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo. Ellos mismos temían al pueblo ahora y no querían, hermanos, ser apedreados por el mismo pueblo. Aquí no se utilizó ninguna fuerza ni tampoco resistencia para volver a agarrar otra vez a los apóstoles, ¿verdad? Puede imaginarse, hermanos, al capitán de la guardia ahí con los apóstoles, ¿verdad? Y él está pensando: no, yo no quiero perder mi puesto como capitán. Va y les dice: Pedro, Juan, apóstoles, por favor, acompáñenme allá con los del Sanedrín, por favor. No sean malos, ¿verdad? Puede imaginarse estos hombres, hermanos, hablando de, probablemente no fue de esa, eso yo me lo imagino, ¿verdad? No dice la Biblia que le pidieron por favor. Es común decir nada más. Pero sí dice la Biblia que fueron los alguaciles y los trajeron sin violencia. Si los apóstoles, hermanos, hubieran querido permanecer ahí en el templo, ahí donde estaban, ellos podrían haber confiado en el apoyo de la multitud, en el apoyo del pueblo que estaba ahí escuchándolos. Porque anteriormente el pueblo, ¿qué leímos anteriormente? Que el pueblo ya los estimaba a estos hombres, a los apóstoles. Entonces los oficiales del templo habrían tenido también que enfrentar una situación más incómoda todavía. Aparte de arrestarlos, probablemente tenían que lidiar con todo el pueblo de ahí. Pero gracias a la moderación, hermanos, de estos apóstoles, no hubo violencia, no hubo esa perturbación del orden ahí. Los apóstoles sabían, ¿sabe qué cosa? Ellos sabían perfectamente que el Señor estaba con ellos.
tanto predicando en el templo como en la cárcel. Ya para concluir con eso, hermanos, vemos 3 características aquí de estos hombres, de esta primera iglesia, enfrentando, hermanos, a estas persecuciones. Número 1, estos hombres eran valientes. Eran valientes. Se requería valentía, hermanos, para enfrentar todo aquello. ¿Qué les dije? Repito otra vez, ¿qué fue lo que ellos pidieron al Señor? Permítanos predicar la palabra con valor. El mandato de ir directamente, hermanos, y predicar en el templo parecía casi imposible, pero ellos obedecieron a lo que el ángel les había dicho. Y fueron y obedecieron ese mandato. Déjenme le digo una cosa, la obediencia o el acto de obediencia se requiere valentía para eso, hermanos. Obedecer la palabra se requiere valentía. Estos hombres eran valientes y no importaba lo que iba a pasar ahí. No importaba si los mataban o no los mataban, si los ponían en la cárcel o no los ponían en la cárcel. Ellos estaban cumpliendo con el mandato del Señor. Estos hombres eran valientes a predicar la Biblia. Si usted piensa, hermanos, que hoy en estos tiempos seamos perseguidos en ciertas cosas, no se compara nada exactamente con lo que la primera iglesia o la iglesia primitiva pasó. Esta era una gran característica de estos hombres que aplica también a nosotros, hermanos. Se requiere valentía para enfrentarnos a la oposición y hablarles del Señor Jesucristo. Número 2, estos hombres eran hombres de principios también. Nunca preguntaron, bueno, ¿esta será la forma de actuar? ¿Esto será lo que Dios desea para nosotros? No le pidieron al Señor que los dejara predicar o que los dejara enseñar. Ellos le pidieron al Señor que los dejara predicar o enseñar con valentía. Eso fue su petición. Eran hombres de principios, hombres de palabra, ahora sí, ¿verdad? Desde el principio aquellos discípulos, hermanos, estos apóstoles sabían que no importa el costo y las circunstancias, ellos iban a obedecer a Dios. La aplicación para nosotros es esta. ¿Nos doblamos fácilmente nosotros ante la dificultad? Cuando viene cierta dificultad en nuestra vida, nos enojamos con Dios porque ya Dios no está ahí, creemos que Dios no está ahí. Estos discípulos, no importó el costo, ellos seguían predicando. Y esto aplica para la iglesia de hoy en día. No importa el costo, hermano. Sigamos predicando el Evangelio de Jesús. Que pase lo que pase, sigamos enseñando, sigamos predicando la palabra tanto como en la enseñanza como en el testimonio. Número 3, esos hombres tenían bien claro, o tenían en claro más bien lo que era su deber y su función. Usted sabe, usted conoce su deber y su función, hermanos. ¿Conoce su propósito por el cual usted está aquí? ¿Conocemos ese propósito por el cual Dios nos sacó de la inmundicia? No nos sacó, hermanos, para a tenernos ahora sí como en una nube llena de rosas, no. Nos sacó para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para obrar, para hacer algo. Somos siervos del Señor. Ellos tenían bien claro lo que ellos tenían que hacer. Ir y hablar, ir y enseñar. Esa era su función. Sabían exactamente, hermanos, lo que el Señor les había dicho, que serían testigos de Cristo. Y de ser testigo de Cristo en aquellos tiempos no era fácil. En algunos lugares de nuestros tiempos no es fácil ser testigos de Cristo. En algunos países no es fácil, hermano, ser testigos del Señor. Aún sigue habiendo muertes físicas por causa del Evangelio. Pero ellos sabían exactamente su deber y su función. Un testigo, hermanos, ya para concluir, es alguien que sabe por experiencia propia aquello que es cierto. Y es imposible detener a este hombre así.
porque es imposible detener la verdad. Algo que es cierto, si somos testigos de cómo nos damos cuenta que somos testigos del Señor, nos damos cuenta porque entendemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Entendemos que hemos experimentado una vida nueva en Cristo Jesús. Entendemos que tal vez anteriormente tratamos o lidiábamos con psicología, con ciertas cosas que el mundo ofrece, pero hoy en Cristo nos damos cuenta de que ahí se encuentra la vida, de que no importa lo que pase, si el Señor está con nosotros, nadie nos puede mover de sus manos. Un testigo es aquel que sabe por experiencia personal aquello que es cierto. Y déjenme decir una cosa, por experiencia personal, yo sé que lo que está aquí es la verdad. Y lo que está aquí, hermanos, se va a cumplir. Quiera yo o no quiera, se va a cumplir, porque el Señor es soberano. Esos hombres valientes, esta iglesia, hermanos, de hombres de principios, esta iglesia que tenían claro cuál era su deber y su función. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos.